Hola, hola, mi amado hermano y hermana. ¿Cómo están pasándola en esta emergencia que seguimos en nuestro país? Esperamos pues que todo esté bien, confiando solamente en el Señor. Nuevamente quiero compartirte en esta noche un mensaje pequeño que el Señor ha puesto en mi corazón, y por eso te pido que en esta oportunidad me puedas escuchar atentamente, y si es posible acompáñame con tu Biblia allí en donde estás para poder corroborar con lo que el Señor ha puesto en mi corazón con este pequeño mensaje. Quiero primeramente traer una lectura, leer los textos de este mensaje que está en Jeremías, el capítulo 33, versículos 2 y 3, y el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Yo, el Señor, que hice la tierra, la formé y la coloqué firmemente en su sitio, te digo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y misteriosas que tú no conoces. En el versículo 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Quiero pedirte un momento, una corta oración, para que este mensaje pueda tocarte y que nos dé entendimiento y sabiduría el Señor. Amado Dios, permítenos escucharte por un momento en este tiempo de emergencia que estamos en nuestro país y el mundo. Ayúdanos a entender tu palabra, a comprender y sobre todo a confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Las enfermedades, las plagas y el sufrimiento tiene su origen desde que el hombre desobedeció a Dios, nuestro Creador. Es decir, la causa de todas estas consecuencias que vienen a la tierra es el pecado del hombre. En Deuteronomios, el capítulo 28, versículo 58 hasta el versículo 61, vamos a encontrar el mensaje de la palabra de Dios que dice, si no pones en práctica todas las instrucciones escritas en este libro, ni respetas este glorioso e imponente nombre del Señor tu Dios, Él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre tus descendientes, y enfermedades malignas, incurables. Hará que se repitan sobre ti todas las plagas de Egipto, que tanto espanto te causaron, y tendrás que sufrirlas constantemente. Además, te enviará otras enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la enseñanza, hasta acabar contigo. Miren, entonces podemos decir que todas estas cosas que vienen, las pandemias, plagas, todo lo que se vea en esta tierra, en realidad es a consecuencia del pecado del hombre. Puesto que desobedece y está lejos del Señor. Por eso también
dice la palabra de Dios que a causa de ese pecado entró la muerte en el mundo. Y eso lo podemos corroborar con el libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 12, donde dice que por un hombre entró el pecado y que por el pecado entró la muerte a todos, porque todos pecaron. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios, que nos ama tanto, siempre ha dado oportunidades, siempre es misericordioso. Y por eso nosotros como cristianos tenemos una esperanza y tenemos que confiar en las promesas de nuestro Dios. Y a las personas que todavía no creen, les está dando una oportunidad más para volver hacia Él. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hoy nuestra tierra está enferma. Nuestra tierra, nuestro universo está enfermo. El hombre, a consecuencia de la avaricia, o el hombre persiguiendo sus intereses, ha causado mucha maldad en la tierra. Ha causado destrucción, contaminación, muertes. Y la maldad cada día crece en la tierra. Pero con estos azotes que recibimos de parte de nuestro Dios, nos está corrigiendo. Quiere Él que nos corrijamos. Quiere que te corrijas, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga. Hoy tienes que reflexionar y volver a Dios, entregar tu vida a Él. Dios nos enseña a través de su palabra lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando circunstancias difíciles como esta. Por eso, en esta noche, quiero que me escuches. Quiero que entiendas un poco de lo que Dios nos enseña a través de la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. En primer lugar, Dios a través de su palabra nos enseña que cuando estamos en circunstancias difíciles, como en esta pandemia o enfermedades o cualquier circunstancia que estemos pasando en esta tierra, tenemos que confiar únicamente en Él. Él puede sanarnos, Él puede sanar nuestra tierra, Él puede curar nuestras enfermedades. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que amarle, tenemos que aceptarle, tenemos que volver a Él, arrepentirnos a Él. Por eso en Proverbios el capítulo 3, versículos 7 al 9, nos dice que tenemos que honrar al Señor y apartarnos del mal, de todo mal, ya que esta es la mejor medicina para nuestro cuerpo, es decir, honrarle, amarle a Dios, apartarse de todo mal. Entonces estará Dios presto a socorrernos también a nosotros. Y en Proverbios 4, del 20 al 22, nos dice que tenemos que poner en práctica lo que Dios nos enseña en su palabra.
Eso nos da vida y nos da salud. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiarla, su palabra. Es la que da testimonio de lo que Dios ha hecho por años en la humanidad. Y por eso también en Proverbios 12, 17, 18 nos dice que las palabras de los sabios son alivio para nuestro cuerpo. Es decir, en la palabra de Dios encontramos sabiduría. Todos los que han escrito a través de la palabra de Dios, todos los autores han recibido sabiduría de Dios y son los hombres más sabios de la tierra que hayan existido durante toda la historia, y por eso es que ellos nos enseñan a través de sus escritos en la palabra de Dios. En Proverbios 20 y 30 dice que la maldad se cura con disciplina y corrección. Tenemos que aceptar esta disciplina que Dios está mandando a la tierra, porque Él quiere que nos corrijamos, quiere que los gobernantes se corrijan, quiere que los hombres de la tierra se corrijan, quiere que realmente todos nos corrijamos de nuestros malos caminos. Pero en esta noche quiero decirte que existen 4 importantes factores para enfrentar la enfermedad o las circunstancias difíciles que Dios nos enseña a través de la palabra de Dios. En primer lugar, esta circunstancia que estamos pasando tenemos que enfrentarlo con fe en el Señor. ¿Qué cosa es la fe? La fe es creer en lo imposible, creer en lo que no se ve. Tenemos que tener fe en el poder del Señor Jesús, que ha sanado enfermedades, que Él puede sanarnos nuestras enfermedades, nuestras circunstancias. En Mateo 8:1 al 13 vamos a encontrar que Jesús sana a un leproso porque Él tiene poder para hacerlo. Sanó allí al hijo de un centurión. Y así vamos a ver en esta noche cuántas enfermedades Él sanó. En Mateo 8, 14 al 15 encontramos donde nos enseña que Jesús sana a la suegra de Pedro de una fiebre. Jesús expulsó a los demonios y sanó a muchos enfermos en Mateo 8, 16 y 17. Y todos los evangelios lo mencionan esto. Jesús tiene el poder para calmar las tormentas. Recuerda en Mateo 8, 23 al 27. En la tierra se van a desatar grandes tormentas, grandes epidemias. Jesús tiene el poder sobre los demonios. Vea en Mateo 8, 28 al 34, cuando expulsó los demonios de aquellos gadarenos. Jesús tiene el poder para sanar a los paralíticos. En Mateo, el capítulo 9, del versículo 1 al 7, ahí encontramos que Jesús sanó a los paralíticos. Entonces tenemos que tener fe en el poder de Dios, del Señor Jesús, que tiene el poder para resucitar a los muertos. En Mateo 9, al 18 al 25. También tenemos que tener fe en el poder de Jesucristo, porque Él tiene el poder para sanar la ceguera. ¿A cuántos ciegos ha curado el Señor? ¿A cuántos ciegos ha sanado el Señor? En Mateo 9, 27 al 31.
Él ha sanado a los mudos, sordomudos, a los tullidos, a hombres y mujeres que han sido enfermos de nacimiento. Entonces, tenemos que confiar en Dios con mucha fe, creyendo que Él nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a sanar, nos va a salvar de esta pandemia. Otro de los factores es que tenemos que también confiar en Dios y esperar con mucha paciencia que todas estas cosas pasen. La paciencia significa esperar. Es la capacidad para esperar con tranquilidad. Esperemos con tranquilidad en nuestras casas. Esperemos con paciencia que pase toda esta pandemia. No porque somos cristianos vamos a darnos lujo de salir a las calles y desobedecer la ley que ha dado el presidente o los presidentes en la tierra. No, tenemos que ser humildes y aceptar lo que las autoridades han ordenado. En Romanos 5, 3 al 5, nos aconseja que cuando tengamos tribulaciones hay que sufrirla, porque las tribulaciones producen paciencia, dice. Y en Hebreos 6, 13 nos dice que por la fe y la paciencia recibieron muchas grandes promesas. En otras palabras, Dios promete muchas cosas, pero tenemos que tener mucha paciencia. Aleluya. En Santiago 1:13 dice que las pruebas producen paciencia. Dios está probando en el mundo entero a todos los hombres, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos. No interesa cuál sea la religión, pero Dios está probando a todos. Y está llamando la atención que todos tenemos que saber que existe un Dios todopoderoso y no hay otro fuera de Él. Segunda de Pedro 1:6 dice que nosotros tenemos que tener el dominio propio. Y a ese dominio propio tenemos que añadirlo paciencia. Y a la paciencia tenemos que añadirlo piedad. Dios que nos ayude aquí. Pero también para que Dios nos sane, tenemos que tener perseverancia. Ha habido muchos enfermos que años han durado. La mujer que sufría de flujo de sangre dice que duraba 12 años estaba enferma. Usted no se imagina sufrir 12 años enfermo. Una mujer encorvada dice que estaba más de 30 años. Y así, hay cuántos años que han pasado en sufrimiento. Los israelitas en Egipto pasaron más de 400 años como esclavos. Pero tuvieron paciencia. Dios va a levantar ahí un líder para sacarlos de esa esclavitud. La perseverancia significa persistir, seguir, firmes, con constancia, para proseguir lo que uno se ha trazado, nuestra meta. La meta es entrar en el reino de Dios. En Mateo 10:22 nos dice, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y así también cuando estamos en las enfermedades, estamos en circunstancias difíciles,
eso no va a durar todo el tiempo. Recuerde, todas las enfermedades, por más grandes que sean, las epidemias, las pandemias, por más grandes que sean, tiene que pasar, tiene que acabar. Y por lo tanto tenemos que esperar con paciencia, con perseverancia. En Colosenses 4:2 dice, hay que perseverar en la oración. Hay que orar, hay que pedirle al Señor que nos ayude a salir de esto, que nos dé paciencia, que nos dé perseverancia. Y también tenemos que perseverar en su palabra. Santiago 1:25 nos insta que cada día podamos estudiarla, su palabra, y ponerla en práctica. Pero también hay otro de los factores importantes que nos ayudan que tenemos que confiar en el Señor para ser sanados, es la actitud positiva de cada uno de nosotros. Una actitud positiva significa disposición de buen ánimo. Es que no podemos deprimirnos. No te deprimas, hermano, mi hermana, amigo y amiga que me está viendo, que me está escuchando. La depresión mata. Mucha gente se muere deprimida. Alguien le dice que está con cáncer, se deprime y a los 8 días o a los 3 días, 5 días, qué sé yo, ya muere. Pero muchos han vencido el cáncer aún porque en su mente se han puesto positivamente y han dicho, cáncer no tengo, esto no me va a llevar, no me va a matar. Y por lo tanto han seguido perseverando, una actitud positiva. Y esto se logra con prudencia, con sabiduría, y la sabiduría nos da el Señor. Aleluya. Entonces, Dios nos está probando a toda la humanidad en esta oportunidad. Hay otras recomendaciones que el Señor nos sigue dando en su palabra, pero quiero dárselo en otra oportunidad para continuar con lo que sigue de este tema. Recomendaciones bíblicas para enfrentar las enfermedades y las circunstancias difíciles. Así lo he titulado este tema en esta noche. Pero hoy quiero que recuerdes que para enfrentar las circunstancias difíciles y las enfermedades solamente tenemos que confiar primeramente en Dios. No confíes en tus dioses ajenos. No confíes en los ídolos. Porque muchas veces Dios ha castigado cuando el hombre ha dejado a Dios y se ha ido tras de los dioses paganos. Por eso, pero para confiar en Dios tenemos que tener fe. Y fe en el poder de Jesucristo para sanar las enfermedades y para calmar todas las circunstancias que vengan. Y no te olvides que también Dios quiere que aprendamos a tener paciencia en esta oportunidad. Sé paciente y espera en tu casa. Dios quiere que perseveremos ahora en la oración, en el estudio de su palabra, en la intercesión, y que lo enfrentemos con un espíritu positivo esta enfermedad de la pandemia del coronavirus. La venceremos con Él. Por lo tanto, permítame orar en este momento y luego continuaremos en otro video que voy a grabar con lo que falta de este tema que Dios ha puesto en mi corazón. Y esperando que todos ustedes sigan
fieles al Señor en sus casas. Amado Dios Todopoderoso, quiero agradecerte por poner en mi mente estas palabras. Son tuyas, Señor. Y quiero que bendigas también a aquella persona que me está escuchando, tus hijos. Mi amado Dios, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a tener paciencia, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud positiva para enfrentar esta pandemia que está azotando a los países en el mundo. Pronto pasará, Señor. Pero gracias porque esto por lo menos está ayudándonos a corregirnos. Desde lo más pequeño, desde nuestro aseo personal, hasta la organización de nuestro pueblo. El respeto ya se había terminado. Ni siquiera respetaban a ti, Señor. Y muchos aún se siguen burlando. Pero para ellos tienes sorpresas también tu Señor, para enseñarles que tú eres el único Dios que puede sacarnos de estas cosas. Quiero pedirte en esta oportunidad a todas las familias que ya están siendo enlutadas por estas enfermedades. Ayúdale, dale espíritu de consolación a aquellas personas que ya no han podido ni siquiera despedirse de sus seres queridos. Oro también en esta oportunidad, en esta noche, por todas las personas que tú has instituido en la tierra, Señor, en la humanidad. Es decir, desde el más pequeño, Señor, desde aquel barrendero en los hospitales, en las calles, de aquellos enfermeros, de aquellos técnicos, de aquellos doctores, Señor, que están luchando codo a codo al frente de esta pandemia para salvar a muchos. Pero también ayuda, Señor, a nuestras autoridades, comenzando desde nuestra policía, desde nuestros soldados, de nuestro ejército. Ahí también tienes tus hijos, Padre. Mi amado Dios, a las autoridades para que tengan mucho tino y no se aprovechen también, Señor, de esta pandemia, porque muchas autoridades son movidos por ese espíritu corrupto, por ese espíritu diabólico que les mueve, Señor, a aprovecharse de las circunstancias difíciles y no les interesa el pueblo. Perdónalos. Pero sobre todo también ayuda a tu iglesia, Señor. Hoy estamos con nuestros templos cerrados. No podemos reunirnos, Señor. Pero gracias a ti, Señor, que tú puedes abrir una iglesia en cada casa, en cada familia. Y te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, de las familias que te aman, que te honran. Cúbrelo con su sangre preciosa, como tú cubriste, Señor, con su sangre allí a los judíos, al pueblo israelita, cuando los sacaste, Señor, de Egipto. Y mataste a tantos primogénitos allí en los egipcios. Así, Señor, tú estás con nosotros. Muchas gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias por cuidar mi familia, mi esposa, mis hijas, mis padres, mis suegros y toda la familia en Lima, en Cajamarca, en donde se encuentran, y todos mis hermanos y amigos, mis consiervos, los pastores, los líderes. Gracias, Señor, y por todos los que te honran en todo el mundo, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.